Me acompaña aquí en estudio el doctor Ricardo Guerrero Alvarado, presidente de la Junta Directiva de la Fundación Nicaragüense de Investigaciones y Estudios de la Seguridad Social. Gracias, doctor Guerrero, de estar aquí con nosotros. Muchas gracias, don Plinio, por la invitación. Fíjese que quería abordar, como dicen, irme al plato, como dicen, principal, ¿verdad? Del tema para el cual lo invitamos el día de hoy. La pregunta, dicen, es muy sencilla, pero tiene muchas aristas en medio de la sociedad machista, en medio del conocimiento, en medio, no sé si en los términos de ley dice viudo, ¿verdad? O solo dice viuda, eso lo quisiera ver, pero ¿puede el hombre recibir pensión de viudez porque su consorte falleció y era ella la asegurada? Vámonos al grano y bienvenido y nuevamente adelante. Sí, debemos de recordar de que la Ley de Seguridad Social es de 1982. La ley de 1982 establece en el artículo 64 del reglamento que existe una pensión para la viuda en caso de fallecimiento del esposo con diferentes características muy particulares, ¿verdad? Ya muchas personas conocen que la mujer, si se casa, pierde la pensión y lo que se le da es una indemnización equivalente a 12 meses. Si hay hijos de por medio, en el caso de la mujer, la pensión de viudez se extingue hasta que se extingan todas las pensiones de orfandad. Pero en el caso del hombre, en el artículo 64 del reglamento establece que para que el hombre pueda acceder a una pensión de viudez debe de ser inválido. Y así arranca el artículo diciendo, el viudo inválido, mientras dure su invalidez o mayor de 60 años, sin derecho a pensión de vejez. O sea, es un hombre que alcanzó los 60 años y no alcanzó las 750 semanas. Y sumado a eso, es inválido. Hay otra característica que señala el artículo que complica un poco más el tema de que el hombre acceda a una pensión de viudez, y es que debe de ser dependiente de su cónyuge. Entonces, volviendo a lo que le explicaba del artículo 64 del decreto 975, este decreto, debemos de recordar, es que es de 1982. Sin embargo, nosotros haciendo un análisis de este derecho de largo plazo, porque es una pensión de viudez, en el análisis encontramos de que en la Constitución Política de 1987, ya estamos evolucionando un poco más en las leyes, en el artículo 105, en el párrafo segundo, se señala que es obligación del Estado y son deberes indeclinables del Estado brindar seguridad social sin exclusiones y siempre tendiente a mejorarlo y ampliarlo. Entonces, nosotros somos del criterio de que en base al artículo 105 de la Constitución Política en su párrafo segundo, existe un mandato de que el acceso a la seguridad social es un acceso que debe darse sin exclusiones. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Simple, o sea, la Ley de Seguridad Social es de 1982 y este artículo está contenido en la Constitución de 1987. Después aparecieron otras normas, como por ejemplo el Código de la Familia, la Ley 870 del año 2014, que señala que el matrimonio se constituye sobre la base de igualdad de derechos, tanto del hombre como de la mujer. Entonces, alguien podría preguntarse, pero es que bueno, ¿y la fuente de financiamiento de esta pensión cuál va a ser? Sencillo. Debemos de recordar que si la mujer está trabajando, la mujer está cotizando para su seguro de IBM. Entonces, el seguro de IBM, que es invalidez, vejez y muerte, del seguro de muerte se deriva la pensión de viudez para el hombre, al igual que se deriva de la contribución que está haciendo el trabajador varón hacia la posible viuda que pueda quedar. Entonces, nosotros consideramos de que sí se debería de valorar el tema de que el hombre debe de recibir pensión de viudez
sin ninguna restricción en base al artículo 105, párrafo segundo de la Constitución. O sea, hay una contradicción entre la Constitución y la ley misma, pues entonces. Y ahora, en la aplicación de las normas, ¿cómo se ha comportado eso? Ha aparecido un Rúrico diciendo, mire, yo quedé viudo y no soy inválido, pero quiero mi pensión. Entonces, en principio, el sistema le niega la pensión al hombre. Si no es inválido, se la niega. Los datos del anuario estadístico... Hay que arrancarse el pie, pues, o sea, inmediatamente hay que volverte inválido, Rúrico. Los datos del anuario estadístico del año 2018, que lo tenemos pendiente el análisis, sí, ya salió publicado ahora en marzo, señaló que durante el año 2018 existieron 216.000 pensiones de IBM en curso de pago, de las cuales el instituto desembolsó 462 millones de dólares en concepto de IBM. De ese seguro de invalidez, vejez y muerte hay 22.730 viudas. ¿Cuántas? 22.730 viudas. Opa. Y únicamente hay 104 viudos. Entonces, ese dato estadístico lo que le dice es que el sistema, en virtud del artículo 64 del reglamento, niega la pensión al hombre que no es inválido. Nosotros no hemos conocido ningún caso que haya tenido que llegar a un tribunal de justicia donde... A reclamar. A nosotros nos interesaría saber... ¿Será por machismo? Pues mire, yo fíjense conozco que... un amigo que se llama Roberto que quisiera... No ha quedado viudo todavía, pero creo que está interesado en eso. Con este artículo podría tal vez ver qué puede hacer. Tiene que reformar el artículo 64. Ok. El artículo 64 de la ley de del reglamento. El reglamento en base al 105. 105 constitucional. Constitucional. Pero ahora que usted está diciendo el tema de machismo, haciendo la investigación nosotros del tema, encontramos un artículo de un diario de circulación nacional que decía, así taxativamente decía el titular: pensión de viudos no es de machos, y la ley lo excluyó. Entonces hace un análisis relacionado a que el viudo solo puede recibir pensión si es inválido, si no recibe pensión de vejez y si dependía económicamente de su esposa. Entendido, pues ahí tienen la piedra, pues, para lo que quieran de una u otra manera aplicar a la pensión de viudez el hombre, ¿verdad? Que quiera, cómo es que se otorga y cómo, eso que andan siempre queriendo hacer reformas constitucionales y a las leyes, cuando las reformen, metan de que puedan ser en igualdad de condiciones, hombres y mujeres. Y a las 22.000 viudas, felicidades pues por estar recibiendo puntualmente su pensión. Esas viudas reciben pensión de 1982, porque ese fue un derecho que quedó establecido en la ley de 1982. Entendido, pues. Gracias, don Ricardo. Le agradezco que haya estado aquí con nosotros, muy puntual en esto. Y vamos a estar analizando el anuario. Falta que analicemos el anuario, así es, para ver los datos que arrojó durante el 2018. Así es. Le agradezco que haya estado aquí con nosotros hoy. Muchas gracias. Estamos conversando con Ricardo Guerrero Alvarado, presidente de la Junta Directiva de la Fundación Nicaragüense de Investigaciones y Estudios de la Seguridad Social, a propósito de este tema, que si puede el hombre recibir pensión de viudez y qué condiciones se requieren. Gracias de haber estado en sintonía. Aquí estamos, seguimos informando.